tardes a todos los presentes. Reciban el cordial saludo de la Universidad de Ciencias y Humanidades y sean bienvenidos a la presentación virtual del libro Festina Lente, presencia de Pedro Ortiz Cabanillas, cuyo autor es el doctor Hans Contreras Ulache. Libro que ha sido publicado por el Fondo Editorial de Ciencias de la Universidad de Ciencias y Humanidades, y en esta oportunidad va a realizarse su presentación virtual. Tenemos hoy día la convocatoria, ¿no? Y lógicamente la bienvenida a cada uno de ellos, de los siguientes comentaristas. El magíster Roberto Cotrina Portal, tenemos también al doctor Eduardo Espinosa Leca, al magíster Oswaldo Salaverry García, y finalmente nos comentará acerca del libro el doctor Hans Contreras Ulache. Para iniciar estos comentarios respecto al libro, se le va a pedir a cada uno de los comentaristas, que el tiempo es de 15 minutos aproximadamente, y luego de ello procederemos a escuchar los comentarios del siguiente comentarista. Vamos a iniciar estos comentarios con el magíster Roberto Cotrina Portal, quien es psicólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Educación, docente en la Universidad de Ciencias y Humanidades, tiene diplomado en Infancia, Educación y Pedagogía por la Facultad de Ciencias Sociales de Argentina, diplomado en Políticas y Programas para la Infancia y la Adolescencia por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, diplomado también en Desarrollo y Aprendizaje en Infancia Temprana por la Universidad Cayetano Heredia, y actualmente está cursando estudios en la maestría de Psicología Educativa en la Universidad Cayetano. Bueno, demos la bienvenida entonces al magíster Roberto Cotrina Portal. Bienvenido, profesor. Primero, saludar a cada uno de los participantes en esta mesa virtual de comentario en torno al libro de nuestro amigo Hans Contreras. También saludar a los que se vienen ya incorporando a la sala para poder participar de este evento, ¿no? de presentación. Bueno, quería empezar un poco, de repente, antes de poder comentar algunos aspectos específicos. Claro, el título es Festina Lente, ¿no? Presencia de Pedro Ortiz Cabanillas. Y claro, bueno, quien hemos conocido al doctor Pedro Ortiz Cabanillas, creo que nos ha dejado de alguna otra forma una huella, ¿no? Bueno, yo como estudiante de la Facultad de Psicología de San Marcos, lo conocí en el año 95, ¿no? Cuando llevé el curso, bueno, son los dos cursos de neuropsicología, en los días sábados, ¿no? 8 de la mañana, ¿no? Y recordando uno de los textos que tiene el doctor sobre el valor de la puntualidad, justamente era ello, ¿no? Es decir, era un elemento muy destacable, ¿no? En el doctor Ortiz, ese valor moral de la puntualidad, ¿no? Pero no solamente eso, también era, digamos, ya la forma, ¿no? La forma como él daba su clase, cómo nos iba presentando las diversas temáticas, cómo también problematizaba ya sobre temas que quizás se van a explicitar mejor en su libro El sistema de la personalidad, ¿no? Del año 1994. Y realmente, ¿no? En esa aula auditorio, pues, de la Facultad de Letras de la ciudad universitaria, en el tercer piso, en el aula 13, realmente era un aula llena, ¿no? Un aula con capacidad casi de más de 150 personas, se llenaba un sábado, ¿no? Y podíamos ver personas que no las conocíamos, ¿no? Porque, bueno, como se dice
en la facultad uno se conoce, ya sea de vistas o de repente directamente con muchos, ¿no? En una facultad, pero... Y luego también tomaba cuenta que habían estudiantes que venían ya, recuerdo que había varios estudiantes que venían de la Universidad de Lima, y también otras personas, ¿no? En ese tiempo interesadas en los planteamientos del doctor, ¿no? Así también, bueno, era característico ver en la primera fila, siempre la fila para grabar, ¿no? El audio, ¿no? de la clase, ¿no? Y que luego se grababan y bueno, luego eran vendidos para, digamos, poder estudiar, porque se comentaba mucho, bueno, de la exigencia del curso y que se requería volver a escuchar, ¿no? Bueno, en ese tiempo no teníamos todos estos recursos que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, un poco también yo he estado pensando en esa presencia, ¿no? En mi vida, el doctor Ortiz. Luego, por una cuestión familiar, lo visité en su consultorio de Petit Ars, donde también hacía labor neuropsicológica. Luego de eso, bueno, ya por aspectos del trabajo, creo que la última, digamos, la vez que conversé también fue en el año 2000, cuando le hice una entrevista en su consultorio en torno al problema de la conciencia, ¿no? Recuerdo esa entrevista. Y ya luego nos hemos ido interactuando un poco más, de repente, porque también el doctor estaba interesado, ¿no? En poder viabilizar cómo también esta teoría informacional de la personalidad, se puede también ya concretizar en el campo educativo, ¿no? Entonces, ahí también ha sido otro punto en el cual varias veces pude conversar con el doctor, pero definitivamente creo que quienes lo hemos conocido y hemos ido también estudiando, analizando, revisando todo su aporte, ¿no? Un caudal de aporte verdaderamente muy rico. Definitivamente hay pues una presencia en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso es un elemento que, y justo también veía aquí un poco que el doctor se gradúa en el año 61, ¿no? Estamos hablando de 60 años que el doctor se gradúa como médico, ¿no? Y es también pues una fecha un año, ¿no? Digamos, muy destacable también en ese aspecto, ¿no? Y bueno, yo quería también compartir de repente con ustedes algunas reflexiones sobre el texto. En todo caso voy a leer un escrito que también he preparado, ¿no? Ahí se escucha bien, por favor, ¿no? Sí, se escucha bien. Ya, muy bien, gracias. Muy bien. Debo comenzar diciendo que el libro escrito por Hans me ha roto muchos esquemas, tan igual como la teoría del maestro Pedro Ortiz. Sigue horadando nuestros esquemas y preconceptos del universo, la vida, la sociedad y el hombre. Me he estado preguntando, ¿es un libro de un artista comprometido con una perspectiva científica y neurología? ¿O es un neurólogo educativo comprometido con crear realidades ficcionales con la palabra? Y para hacerlo más bellamente complejo, el libro se llama Festina lenta, ¿no? Apresúrate lentamente, ¿no? Oxímoron inicial, pero encontraremos otros más a lo largo de la obra, tanto de la cosecha de Hans como también del doctor Pedro Ortiz. Para Garza, en el año 2012, él plantea que el oxímoron, y ahí abro comillas, deriva del griego oxis, que significa agudo, ¿no? Y morón, que significa romo o estúpido.
Borges nos diría que en la figura que se llama oxímoron, se aplica a una palabra un epíteto que parece contradecirla. Así los gnósticos hablaron de una luz oscura, los alquimistas de un sol negro, ¿no? Cierro comillas. De Negri, en el año 2014, en su ya conocido programa de televisión en Canal 7, nos dirá que el oxímoron, abro comillas, es la combinación de dos palabras de significado opuesto y que originan un tercer sentido. Por ejemplo, un silencio atronador. Aquí el adjetivo releva en tratarse, pues, de un gran silencio. No cualquier silencio, sino un silencio muy especial, ¿no? Volviendo al festín alente, nos dice la solapa del libro, es una selección de algunas páginas que forman parte del proyecto autobiográfico de Hans Contreras. En efecto, encontramos las reflexiones y las vivencias que suscitan en el autor el vínculo con el maestro Pedro Ortiz. Es decir, es el encuentro de dos personalidades, la mutua influencia sociocinética, una replanteándose su accionar y sentido al interior del universo médico, la otra, la del doctor Ortiz, yendo con prisa y prudencia. Aquí encuentro el festín alente, ¿no? Yendo con prisa y prudencia en afianzar la sistematización de la teoría informacional de la personalidad, así como su difusión en los campos de la salud y la educación. Sabemos que varios autores han usado el género de la autobiografía, así Ocaña, Almudena, en el 2010, en su tesis doctoral, nos propone lo siguiente, ¿no? Abro comillas. Sinceridad y deseo de expresarse, como también cierto afán de exhibición y justificación propia. Son los principales móviles que, en variada proporción, impulsan al género autobiográfico, equiparable en cierto modo con otras formas de creación literaria, de modo especial con la novela, la ordenación retrospectiva y la voluntad de descifrar el itinerario de una vocación suelen conferir a la autobiografía una idea de finalidad, la conversión de la crónica en historia, de la existencia en destino. A través del lenguaje escrito, Han expresa sus niveles de actuación epiconsciente, es decir, los niveles de ansiedad, atención y expectación. Lo apreciamos cuando escribe su primera carta al doctor Ortiz, el encuentro y el momento que estrecha su mano del doctor, las notas de las clases que asiste como alumno libre, en el momento en que visita el universo Ortiz, el estudio y la biblioteca del doctor Ortiz. En fin, estos y más momentos narrados en el texto, son narrados en el texto, ¿no? Y esta autobiografía combina verso y prosa, ¿no? En una de ellas se dice, abro comillas, el cuaderno es un hermoso libro de poemas, refiriéndose al cuaderno, a un cuaderno del doctor, ¿no? Va de frente a la cuestión medular. Es la lenta teoría, ¿no? O cuando le escribe una segunda carta al doctor Ortiz, donde nos refiere que meterse en las redes neuronales de los otros es el único modo de vencer a la muerte. Y en una carta posterior, el doctor Ortiz le contesta, abro comillas, que las vivencias quedan en la subjetividad individual, por lo general, como consuelo natural para continuar viviendo con las sinapsis que van quedando. Diálogos e intercambios trascendentes en medio del duro batallar para dar a conocer una teoría. O aquella afirmación en sus notas de clase que la teoría de la memoria está teñida de sangre. Y pienso en el caudal de estudios de memoria producidos desde diversos enfoques, con sus potencialidades y límites, pero que han costado la vida y sacrificio de muchos investigadores e investigados.
Espero equivocarme, pero he contabilizado en todo este despliegue autobiográfico 26 correos, el autor le llama cartas, que el doctor Ortiz le envía a Hans, ¿no? Definitivamente la tradición epistolar es muy antiquísima, ¿no? Marx con Engels, Freud con Jung, Mariátegui con César Falcón, Marie Curie con sus hijas, en un reciente libro editado en el 2015, da cuenta de ello, ¿no? Así, Pérez Gallardo, en el 2016, citando a Simon Garfield, nos dice lo siguiente, ¿no? Abro comillas. Las cartas tienen el poder de engrandecer la vida. Son prueba de motivación y ahondan en el entendimiento. Demuestran cosas, cambian vidas y reordenan la historia. Cierro comillas. Y las cartas son escritas, creo, con menos ataduras, menos formalismos, menos zapas también, ¿no? Y nos pueden dar a conocer más la subjetividad individual construida y en desarrollo. Ubicarlo en el tiempo y espacio histórico que fueron escritas, a qué atiende, qué le genera alegría, qué le genera preocupación, qué le genera indignación, qué espera de la vida, qué búsquedas aún carcomen pues el existir. Uno de los grandes psicólogos de Latinoamérica, Fernando González Rey, en el año 2002, nos dirá lo siguiente, ¿no? Abro comillas. La subjetividad individual expresa los procesos de subjetivación asociados a la experiencia social del sujeto concreto, así como a las formas de organización de esta experiencia a través del curso de la historia del sujeto. Cierro comillas. Es decir, la subjetividad individual es y se hace en un sistema de vínculos concretos, desde determinaciones epigenéticas y sociocinéticas, como lo explicara el maestro Ortiz. En las cartas escritas por Ortiz encontramos esa posibilidad de adentrarnos a ese pequeño interín de su vida, de su teoría, de su humanidad. Así encontramos que en la carta 7, bueno, en el libro no está numerado, ya eso ha sido una forma como yo lo he ido organizando. En la carta 7 nos dirá que el pobre está siendo construido bajo el principio de la inmoralidad. En parte la carta 12 nos dirá, tampoco hay que hundirnos en el fatalismo austral. Si fuera así, imaginaría que esta situación no cambiará sino con el cambio del modo de existir del planeta. El mismo que anticipa su final sin finalizarse, ¿no? Anticipa su final sin finalizarse. Párrafos después, en esta carta nos dirá que el pesimismo es la única fuente del optimismo. Luego suceden una serie de cartas que dan cuenta de su entereza, pero también su fragilidad para afrontar su diagnóstico de cáncer. En la carta 20 le dirá a Hans, has estado presente tal como imagino a los hombres de una sociedad futura, como el amigo íntegro. Y en la carta 24 le dirá a Hans, a raíz de su internado, justo estás haciendo lo que los jóvenes y viejos médicos deben hacer, integrar sus sentimientos espirituales con sus conocimientos y motivaciones. No te imaginas cómo atienden los médicos sin poner ese trasfondo de lo espiritual en su práctica cotidiana. Todo esto podríamos verlo también desde la perspectiva de la investigación cualitativa, como las cartas, las biografías, las autobiografías son fuentes que posibilitan la comprensión y prestar atención al carácter singular de lo estudiado, reconocer la individualidad en la producción de conocimientos psicológicos. Eso nos dirá González Rey en el año 2001. Ahora, ustedes descubran en esta autobiografía no una teoría,
sino al hombre concreto, a la personalidad que sigue bregando, no solo por una teoría, sino por nuevas formas de convivencia entre los hombres, pero también es revelador como un médico en formación descubre al hombre y a su teoría. Si ya la novela se puede entender como una autobiografía, bueno, la autobiografía declarada nos permite acceder al universo subjetivo de quien la escribe, al menos a una pequeña parte. Gracias, Han, por ese valor y atrevimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Roberto Cotrina Portal, por sus comentarios respecto al libro. Bastante importante también lo que ha mencionado. Vamos a continuar con el siguiente comentarista, quien es el maestro Eduardo Espinosa Leca. Él es maestro en neurociencia y educación por la UAR, licenciado en psicología por la Universidad UIGB, Inca Garcilaso de la Vega, graduado con honores en pregrado y posgrado, psicólogo clínico en psicoterapia existencial, con experiencia en diseño de políticas públicas para poblaciones vulnerables en educación y salud, y miembro del grupo de investigación Neurón de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bienvenido, maestro Eduardo Espinosa Leca. Muchas gracias, profesor Eli González. Gracias a todos. Bien, he estado pensando desde que pude ver que Festina Lente salía a la luz después de ser manuscrito y ser parte de, digamos, en cierto sentido, por lo menos en un mismo tiempo histórico, me he preguntado bastante qué decir de una obra de esta magnitud. Y es que, por un lado, el tiempo es bastante corto para decir todo lo que se tiene que decir. Y por otro, quizás hasta he sido tentado a empezar a leerlo frente a ustedes, hasta donde el tiempo me dé, ¿no? Difícil sintetizar algo tan personal, tan directo, y que tiene bastantes aristas, ¿no? Es difícil encarar ya no el análisis solamente, sino la lectura en sí de una obra de esta naturaleza, en el sentido de que tiene múltiples aristas, que justamente la hacen objeto de múltiple utilidad. Este libro, pues, como bien menciona Hans, es necesario, ¿no? Es necesario. Yo recuerdo el perfil del maestro Ortiz, ahí sobre la superficie donde se proyectaban las diapositivas, ¿no? Así como en la tarde-noche, en esos cursos libres a los que pude asistir, o como alumno libre más bien, allí su voz, ¿no? Esa voz que, como dice en el libro, no hace dormir, sino soñar. En Oficina Lente hay muchos momentos de estos. Por un lado, y esto en primer término, es un testimonio del paso justo del maestro Ortiz, de doctor Ortiz, que firmaba justamente simplemente como Pedro Ortiz, ¿no? Y en ese firmar, pues, siempre me retumban los añadidos académicos muchas veces justamente por él, ¿no? Por leer sus cartas donde solo era su nombre, ¿no? Tan limpio. Entonces, este testimonio personal es justamente esta visión de su paso por las aulas, de estos correos, ¿no? Y al mismo tiempo un acercamiento a la teoría, ¿no? A la teoría con toda esa potencia, ¿no? Con toda esa fortaleza de la sociedad y las personalidades. Entonces, esta teoría que es, digamos, un enfoque, una mirada tan revolucionaria,
se circunscribe con una fortaleza teórica asombrosa, ¿no? A las necesidades concretas de la sociedad. La teoría informacional, el enfoque de la información, la epiconciencia como actividad de la conciencia. Entonces, con todo esto, y justamente el doctor Ortiz, como bien se señala en el libro, dice, a pesar de toda esta fortaleza, ¿no? De toda esta revolución, lo que estamos haciendo es un marco teórico. Es decir, fíjense en el proceso de elaboración de la teoría, ¿no? Y hasta dónde puede llegar, ¿no? Luego de estar también citando a Stevenson y las grandes revoluciones que, como mencioné en el libro, ¿no? Se han dado a través de Platón, de Cristo y de Marx, ¿no? Platón conversando y protestando, como escribe en una carta del doctor Ortiz, Cristo orando y predicando, ¿no? Y Marx interpretando y gritando. Entonces, todo esto se siente, este paso del maestro Ortiz por las aulas, por su momento, se siente de una manera, digamos, bastante personal, ¿no? Escrita con una manera real, ¿no? Viva, sentida y poética, a partir de esta visión de un estudiante, ¿no? Un estudiante necesario también, ¿no? Es decir, un estudiante que tiene estas características necesarias y que según refiere el maestro Ortiz, pues, dice algo así, no lo recuerdo de una manera literal, dice que eres el discípulo que todo maestro sueña con tener, ¿no? Entonces, estas características tenían que estar a la altura, ¿no? Y me he preguntado también por la visión, por la escritura, por la forma de escribirlo y de encarar esta imbricación de las disciplinas, ¿no? Que en una parte el maestro le pregunta, ¿no? Mi muy querido Hans, quería preguntarte no cómo ni por qué escribes, sino para qué, ¿no? ¿Para cuándo? ¿Para dónde? Y por encima de todo, ¿para quién o para quiénes, ¿no? Entonces, también dice, el poeta hombre sumido en la angustia que engendra la hipocresía, pero poeta liberado al fin de hipócritas y farsantes. Entonces, ¿cuál era, qué hubiera sido, qué hubiera pensado el maestro de este libro? Es una incógnita, pero nosotros creo que nos toca adentrarnos en él, ver esta visión revolucionaria que al mismo tiempo es diario, al mismo tiempo es poesía, al mismo tiempo es filosofía, es ciencia, es, eh, es también una biografía de Ortiz, ¿no? A la manera cortasariana, ¿no? Cuando escribe esta imagen de John Keats, ¿no? Son también esbozos, ¿no? A la manera quizá kerouaciana. Entonces, incluso hay relatos donde se menciona, bueno, en un momento Ortiz menciona que los sueños son esta forma de integración fragmentaria. Y justamente se relata un sueño, ¿no? Este sueño donde estaba el autor, ¿no? Con el maestro, y el autor trataba de armar un rompecabezas, ¿no? De un zapato. El maestro le decía, tienes que, la mejor manera de ver que está bien armado es parándolo, y si no se cae, ¿no? Si se cae es porque no está bien armado, si se desarma, ¿no? Entonces, hay bastantes resonancias. Mis resonancias personales son que tiene un símil, ¿no? Es como una metáfora de la teoría misma, ¿no? De la teoría misma.
Entonces, Ortiz se siente bastante su voz, ¿no? Su voz que también relata que alguna vez dice, ¿no? Me invitaron a disertar mis enemigos. Aún no sé cuál fue el resultado, pero escucharon lo que nunca se atrevieron a pensar. Eh, ese nunca atreverse a pensar, pues, es, es toda esta síntesis que él hace, esta, este, este rigor científico con el que encara las necesidades concretas y su, propio, su propia responsabilidad profesional. Pero también, por ejemplo, hay una parte muy importante y que tiene que ver justo con la integración de la que hablaba, el formato de diario, ¿no? El formato de diario ya, por ejemplo, a pesar de que la, la, el protagonista en buena medida, en gran medida, es el autor Ortiz, este libro también tiene un protagonista que es el narrador, el que mira y el que escribe, ¿no? Que si bien no se señala con nombre en buena parte del texto, de hecho ya la manera de plantearlo como diario ya implica un escenario vital, ¿no? Debería leer solo diarios, escribir un momento, ¿no? Aprender a escribir un diario, a la manera kafkiana, ¿no? Entonces, ya no es necesario mencionar siquiera un nombre para ese narrador, ¿no? Se sostiene y se nombra en sus actos, en esa mirada, como dirían sobre Kerouac, a través de la cerradura de su ojo, ¿no? Entonces, se sostienen esos actos, ¿no? Sartre dice, el hombre son sus actos, ¿no? Acá está revelado eso, ¿no? Ortiz dice, la historia del hombre es la historia de sus procesos íntimos. Entonces, esta intimidad es la que se logra, ¿no? Esta imbricación, esta simbiosis o esta conjugación, esta copulación de las artes, de las ciencias, ¿no? De las ciencias, de la escritura, de la literatura, de la filosofía, de la ciencia, de la neurociencia. Esto está conjugado ahí, ¿no? Ahí está. Es como si se le hubiera perdido, digamos, el temor a los límites, ¿no? A las clasificaciones, y se hubiera hecho una especie de un acto heroico, ¿no? Valiente, ¿no? Valiente en esta época de simples clasificaciones, ¿no? O de tanta altura, como diría Cortázar, ¿no? Entonces, donde se ha pensado de manera abstracta en la persona, ¿no? Siempre se piensa de manera abstracta en la persona como en la práctica, pues, esta persona está bastante desperdigada en tantas partes como número de ministerios hay, ¿no? Entonces, esta idea de ver como una unidad también es como una metáfora de aquella integración de las ciencias que busca, lográndolo, la teoría ortiziana, ¿no? Pues se dan diversas formas de narrar las cosas, ya no, por ejemplo, como un médico y poeta como era Luis Hernández, que era médico y poeta, ¿no? A pesar que su vida médica está bien metida en algunas partes de sus poemas, recordemos el Stabat Mater y las obstetrices somnolientas, pero esto, digamos, es algo más voraz en el sentido de que cada una de las posiciones, de las posturas, de las disciplinas se han juntado en una, ¿no? Entonces, bien podría ser una metáfora de esta integración, ¿no? Yo he pensado bastante en esto y me ha hecho sentir incluso como si, y con esto termino, como si Hans bien hubiera podido escribir lo que Nietzsche le escribió a su amigo Erwin Rohde, y cito, en estos momentos, dentro de mí, ciencia, arte y filosofía crecen juntos, de tal modo que creo que voy a parir un centauro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Eduardo Espinosa Reca, por sus comentarios.
importante respecto a la obra que nuestro amigo el doctor Hans ha publicado. A continuación vamos a escuchar los comentarios del doctor Oswaldo Salaverry García. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, miembro de la Academia Nacional de Medicina, investigador de CONCITEP, nivel y humanidades médicas, es director del Centro Nacional de Salud Intercultural del Instituto Nacional de Salud, es director general de Bibliotecas y Publicaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es director también de investigaciones del Viceministerio de Desarrollo Social, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es profesor también invitado, ¿no?, en la Universidad Complutense de Madrid, Universidad de Coimbra, Portugal, Universidad de Barcelona, Universidad de Salamanca, autor de más de 40 artículos y coautor de 5 libros de historia de la medicina. Muy bien. Doctor Oswaldo Salaverry, bienvenido. Buenas tardes. Quisiera comenzar con una nota un tanto personal. Conocí a Hans cuando era un estudiante de medicina del tercer año, durante el curso que dictaba de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de San Fernando, de San Marcos. Lo recuerdo aún como uno de esos alumnos que se acercaban con bastante frecuencia al terminar la clase para alguna pregunta concreta o, en su caso, más específicamente, para un comentario u opinión. Luego la vida nos reunió nuevamente, siendo ya él un profesional y joven profesor universitario de una universidad privada en la cual compartimos una temporada. La oportunidad se dio para algunas conversaciones, nunca suficientemente estructuradas y mucho menos concluidas, pero que sin duda pueden reflejar también se pueden reflejar también en el adagio latino que nomina al libro que hoy presenta, ¿no? Festina lente. Como ya se ha señalado, es un oxímoron, es decir, una figura retórica que curiosamente cada vez se ejecuta más por muchas personas, aunque probablemente por personas que ni siquiera saben que lo que es un oxímoron, pero suelen juntar en este mundo en el cual la verdad es un bien esquivo y más bien la opinión es predominante, juntar opiniones totalmente distintas sobre un mismo punto. Existen varias versiones de este mismo adagio latino, el cual, por cierto, pertenece al aporte latino propiamente dicho. Es uno de los pocos aportes latinos perdurables que no tienen una raíz en el mundo griego. Raíz sí, pero no como tal. Es una figura de prudencia que expresa cuando se tiene amplias miras y se las quiere alcanzar con prontitud, que es cuando con más cuidado y por tanto lente se debe ir lentamente, con pausa. Al contrario de su propio título, que supongo que es un poco la intención o cómo lo percibe Hans a su libro y su propio desarrollo, no creo que exactamente haya sido el devenir del autor. Por el contrario, ha avanzado a una velocidad tal vez poco prudente en su encuentro, en su búsqueda de una unidad entre lo percibido, lo imaginado y lo aprendido o conocido. El subtítulo sin duda es mucho más claro y hace referencia al profundo impacto que le causó la personalidad y las ideas de don Pedro Ortiz Cabanillas, maestro del cual nos hemos nutrido varias generaciones de egresados de San Fernando, así como de otras facultades y en general de muchas personas que han acudido donde él. La relación de Hans con Pedro Ortiz no pudo ser muy larga por la diferencia de edad, la enfermedad y la desaparición del maestro, pero sin duda fue muy intensa, como solía ser con diversos estudiantes o personas que se acercaban a don Pedro. Por confesión propia y pública, Hans indica haber sabido de su existencia de don Pedro en el 2008, haberlo conocido en el 2009, y como sabemos su desaparición física fue en el 2011, pero sin duda, como lo evidencia en este esfuerzo autobiográfico de Hans, marcó un impacto significativo. El relato del contacto inicial y su continuidad con Pedro Ortiz es un increchendo, no de alguna de esas piezas de Vivaldi que señala el propio Hans que escuchaba mientras escribió su primera carta al maestro, sino de un increchendo vital.
Sus notas de estudio del primer curso, con el cual se introdujo en las teorías de don Pedro, refleja los puntos que más le impactan. Pero esas notas de un libro, que por cierto también leí años atrás, no son un resumen de la teoría, sino una síntesis del contacto entre dos mentalidades. Por una parte Ortiz explicando su estructura teórica y por otra parte la mentalidad Contreras, buscando encontrar vínculos entre la teoría que está escuchando y sus percepciones. No son casuales ni gratuitas algunas de las notas que me permito citar. En el desarrollo máximo de la personalidad se reflejan las máximas morales que estructuran la sociedad. He allí una búsqueda de orden que encuentra en esa nota algo que lo refleja. No lo indica, pero acá hay un carácter platónico en esta cita muy evidente, como también de rebeldía que se evidencia en otra cita. Si no sabe qué es el estudiante, la educación será más una domesticación. Sí, tal vez podríamos entrever que es una domesticación a la cual se resistió Hans desde su etapa formativa y que forma parte de su modo de enfrentarse al mundo. Hay un conflicto que aflora entre la visión biologista que se evidencia en su referencia a la importancia de los genes, la epigenética, la parte material, y por otra parte en la estructura social que se configura a raíz de los logros y su efecto, como también se señala. Todo este primer curso se constituye para Contreras en un largo proceso de iluminación. La asertividad de sus notas, la contundencia de muchas de ellas, así lo evidencian. No fue en este caso bajo las ramas de un árbol de mango, sino en las pobladas carpetas de un aula donde Hans recibió esa iluminación que lo transformó. En sus notas incorpora conocimientos anatómicos, neurofisiológicos y sociales, los cuales va integrando a través de la incorporación de la teoría con esos conocimientos que estaban en busca de un orden ordenador. Los episodios en los cuales se presenta la iluminación en general son muy diversos. ¿Fue este curso y su conocimiento progresivo de las ideas de don Pedro su camino de Damasco para Hans Contreras? ¿O fue más bien esa paulatina convicción creciente que le ocurrió a Agustín en Hipona, ya adulto y letrado, que lo lleva a decir que el camino de la ciencia nos convence de la evidencia de Dios? O en su versión atribuida a Pasteur, la poca ciencia me alejó de Dios, la mucha ciencia me acercó a él. Trastoquemos en esto Dios y ciencia por los términos que convengan y tal vez encontremos un indicio de este proceso interior que desgarradoramente aflora en Contreras. El compañerismo, pero también el mutuo asombro asoma en una frase que me ha interesado porque correlaciona con una convicción. En un momento en el curso dice que se siente que es el único estudiante de medicina. Luego, en otro momento, charlando luego de una clase con don Pedro, le preguntan los alumnos de psicología, ¿tú eres de medicina? Y luego, ¿también estás con la teoría informacional? He ahí una petición de adhesión, una petición de formar un grupo, de formar una convicción entre los que están catequizados en el tema. Este diario intelectual, poblado de referencias al maestro, pero también a las lecturas e inquietudes del autor, no se incorpora, como es evidente, a una tradición clásica de la autobiografía, pero tal vez se refiere o tiene una cierta reminiscencia, así me ha parecido percibirlo, a Montaigne, quien, como lo indicó en más de una de sus entradas en el diario que llevó durante toda su vida, no podía dejar de escribir lo que ocurría. Era casi algo compulsivo. ¿Es esto lo que sucede con Hans? Me atrevo, en esta recreación del texto que es toda lectura, a pensar que sí, que Hans no es que ha escrito este libro, no ha podido evitar escribirlo, no ha podido sustraerse a elaborarlo. Los textos como los de Hans son de alguna manera hipertextos. Conllevan una melodía e imágenes que han estado presentes al ser escritos, pero que no pueden plasmarse en las hojas de la pantalla o en las hojas de papel. Pero cuando los lectores nos acercamos al texto, también nos suscitan nuestras propias resonancias hipertextuales. Se deslizan allí lecturas, imágenes y melodías. Hay así, en esta lectura disfrutada, por cierto, del libro de Contreras, algunas notas que he
sentido como de Bach. Arquitectura en el aire, como toda la música barroca, con un orden que satisface nuestra necesidad de sentirnos seguros, de sentirnos ordenados, de nuestra permanente huida de lo perecible, que es en gran parte la vida humana. Busca de estabilidad compleja, pero también he encontrado en otras partes del libro aspectos de Schönberg y la música dodecafónica, al integrar en párrafos diversidades de otras formas tonales que rompen con cualquier estructura. Las imágenes que se suscitan son por su parte más diversas. Hay mención a diversos artistas plásticos que seguramente conllevan la biografía de Hans, pero también a los lectores, al recrear nuestra propia obra, al leerlo, nos llevan a otras imágenes, algunas complejas y sombrías y otras más bien de un carácter luminoso. Algo por allí de surrealismo, sí, pero también muchos componentes de una época clásica. ¿Qué podemos decir de este trabajo de Hans Contreras? Y es que refleja, una vez más, como se ha repetido múltiples veces en la historia de la literatura y en la historia de este vínculo particular que se crea entre el maestro y el discípulo, un afán de lealtad, pero un afán de lealtad y de acercamiento que en este caso ha llegado a una muy buena expresión. El libro de Hans es un libro que se percibe hasta cierto punto desgarrador. Algo está eclosionando y esa eclosión que se percibe ha sido transitada por Hans en este contacto que nos relata con detalles mayores y menores de su relación con el doctor Pedro Ortiz. Este libro puede leerse de muchas maneras, como todo buen libro. Por una parte, como una incitación a leer más sobre la obra de don Pedro Ortiz, porque evidentemente las notas pequeñas, breves, concisas, nos obligan a querer leer más del original. Nos apenan a aquellos que no hemos podido asistir lo suficiente a conversar con el maestro. Pero por otra parte, también estas notas, esta breve, nos indican ese camino que a veces, al ver que también lo compartimos con otras personas, de buscar una propia identidad, suele ser doloroso. Y ese es un poco lo que ocurre con Hans. Hans ha escrito en este libro una biografía especular, en la cual sus ideas, pensamientos, eclosiones se reflejan en las ideas del maestro y luego regresan y finalmente las pone a nuestra disposición. Hay un afán de desnudarse, de abrirse, pero al mismo tiempo de encubrirse. Como también decía un autor clásico, la verdad ama a la máscara. Y eso es lo que hay acá. Los invito a disfrutar también de estas sucesivas revelaciones a las cuales se atiene la lectura del libro de Hans Contreras. Felicitaciones y muchas gracias por esto, Hans. Muchas gracias también, doctor Oswaldo Salaverry, por sus comentarios, importantes también para el autor del libro, que después de haber escuchado estos comentarios, tanto de cada uno de los invitados de hoy, nos va a dar también sus comentarios el día de hoy. Hans Contreras Lache, que se autodefine como médico neurólogo educativo. Es autor de Neurología Fílmica en el 2016, La Entrevista en el 2020, Para Idolia en el 2021 y ahora Festina Lente, que es una selección de algunas páginas de su proyecto autobiográfico en torno a los años 2009 y 2011, y ha sido responsable de las revisiones académicas de los libros de Pedro Ortiz Cabanillas, publicados por el Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades, como Educación y Formación de la Personalidad en el 2009, el Sistema de la Personalidad en el 2016, Psicobiología Social, tomos 1, 2 y 3 en el 2017, Lenguaje y Habla Personal en el 2019, El Nivel Consciente de la Memoria también en el 2019, Problemas Actuales de Educación y Neurociencia en el 2019, y además de ello ha editado en otro sello editorial el libro de Pedro Ortiz Cabanillas, La Explicación Científica del Hombre, en 2013, y Neurociencia Clínica en la Universidad de San Marcos, 2019. Bienvenido, Hans Contreras.
Ok. Bueno, gracias por esta iniciativa. Yo me siento demasiado satisfecho, podríamos decirlo. Luego de haber escuchado, quienes he escuchado, eh, y creo que con esto podríamos encontrar una justificación más a la pregunta de por qué se escribe un diario, ¿no? En mi caso particular, dentro de las N respuestas que se van a seguir dando mientras yo mantenga esta forma sobre la Tierra, una será pues para justificar un momento como hoy, una tarde tan agradable, donde o sea, nunca me he sentido más, más desnudado, digamos. Les invito a la lectura del libro. Yo tengo una deuda que es siempre escribir la biografía de Ortiz. Eso siempre lo tengo ahí como un clavo, ¿no? Que está dando vueltas. Sin embargo, en algún momento me percaté de lo inútil que sería escribir un libro de la manera típica, ¿no? Es decir, contando desde el nacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo de una persona que, digamos, tuvo una intención muy clara, que era la de no caer, digamos, en la subjetividad, la de no caer, la de siempre evitar, ¿no? Ese tema de la cotidianidad que finalmente, la anécdota, digamos. ¿Ya? Entonces, así como estaba forzado, ¿no? Como estoy forzado a escribir una biografía, también por otro lado estoy, no sé, desisto de esa intención porque siento que no es el modo como se tiene que tratar a alguien como Pedro Ortiz. Sin embargo, luego encontré una herramienta muy, muy vital para poder escapar de esa responsabilidad de escribir una biografía, y es que el biógrafo tiene siempre que enfrentarse con un hecho terrible, ¿no? Y es el de enterrar a su héroe, es el de finalmente decretar, ¿no? Tal, acá muere, o las condiciones, etcétera, etcétera. Es cuando me di cuenta de que ese además era una de las responsabilidades que tenía que asumir en la escritura de una biografía, pues simplemente dije, no, por acá no va, ¿no? Vamos a encontrar otro modo, ¿no? Y es ahí cuando un poco, después de varios años de estar haciendo entrevistas y documentación para la supuesta biografía, finalmente decido volver a mis viejos cuadernos y tomar de ellos, digamos, lo más vivo que puedo presentar con respecto a Ortiz, ¿no? Creo que el libro tiene algunos méritos, ¿no? Que ya han sido comentados anteriormente. Me pareciera que el, digamos, el absoluto desinterés por mantener una estructura clásica al momento de escribir un diario, ¿no? O el yo mismo, como comenta el doctor Salaverry, tratar de estar a la altura de mi propia velocidad, ¿no? Con la escritura, e ir encontrando en el camino, ¿no? Algunos elementos que me ayudaron y fueron súper formidables. El 2008 encontré en la biblioteca de la Alianza Francesa un libro que para mí marcó ciertamente un acto, digamos, fue más terapéutico que muchas otras cosas, y es un libro de un escritor llamado Georges Perec, que se llama Tentative d'épuisement d'un lieu parisien, ¿no? Tentativa de agotamiento de un lugar en París. Es un libro pequeño que cuando yo lo empecé a leer, realmente dije, acá hay una cosa distinta, ¿no? Y lo que había hecho Georges Perec no era otra cosa que hacer, digamos, sentarse en una plaza en Francia y empezar a tomar nota de todo lo que iba sucediendo, como si la realidad, ¿no? Lo real, digamos, ¿no? Lo que se presenta como lo real no fuera otra cosa que una orquestación teatral de la cual tiene que ir dando testimonio, ¿no? Como bien se ha dicho, como si supusiera ya
de facto la existencia de un telos que organiza todo. Yo ciertamente al encontrar ese libro, la simpleza de la escritura, ¿no? El huir completamente a la búsqueda de la metáfora, ¿no? Como dice Watanabe, ¿no? Oh, poeta, otra vez la tentación de otra inútil metáfora, ¿no? No había nada de eso, era simplemente tomar notas, ¿no? El mérito del escritor en ese momento era colocarse como un puente y estar al ritmo, empezar a, vamos a decir así, hacer prosodia con lo que iba sucediendo, ¿no? Meterle ritmo, ¿no? Al carro que pasa, a la bandada de palomas, a una mujer que cruza la calle, al semáforo que, como un metrónomo, va marcando la sinfonía de las cosas, ¿no? Entonces, lo que hice de inmediato, y cuando digo de inmediato es realmente de inmediato, fue traducir el libro de Perec de cabo a rabo. Lo saqué de la biblioteca y me dediqué a traducirlo un poco para aprender, ¿no? La técnica, vamos a decir así, ¿no? Para hacerme la mano, como diría Guidé, ¿no? Como para entrenar en ese modo, ¿no? Una vez que traduje el libro, yo mismo en mis cuadernos empecé a tomar notas de ese modo, ¿no? Entonces de pronto ya me sentaba en el Metropolitano y era echar a andar la máquina, ¿no? Todo lo que sucede por un sentido. Llegué a un punto claramente evangélico, digamos apoteósico, ¿no? Cuando me convencí que la presencia de una persona en ese momento era simplemente para que yo escriba, y que si yo no escribía el paso de alguien, ese alguien no había existido. O sea, a ese nivel de absoluto llegué, de creer que la única manera de vivir consistía en estar ahí tomando notas. Alguna vez alguien me dijo, cuando me vio en ese acto, ¿no? Y le conté lo que estaba haciendo, me dijo, pero no te estás, como pregunta, ¿no? ¿No te estás perdiendo la vida? Me dijo, ¿no te estás perdiendo la vida? Y al cabo de algunos meses, cuando ya tenía acumulados más de 180 cuadernos, yo escribía 30 páginas al día, 40 páginas al día, ¿no? Era epilépticamente, eso era, ¿no? Yo me tomaba como un sismógrafo, ¿no? Una cosa así, estaba todo el tiempo, y cuando veo mis cuadernos, y aún ahora los sigo viendo, todas esas hojas acumuladas, ¿no? Abrir alguno de ellos es otra vez recorrer la Avenida Brasil, otra vez estar dando vueltas ahí en la Plaza Bolognesi, haberme puesto a contar cuántas palomas se paraban sobre la estatua, ¿no? O sea, cuántos carros blancos pasan entre las 4 y las 5 por la Avenida Francia, ¿no? O sea, ese tipo de inutilidad. Cuando entro de nuevo a ello, me hago la pregunta de ¿quién es el que realmente se perdió la vida? ¿El que supuestamente la estaba viviendo? ¿O yo que estaba buscando, como ahora y como siempre, ¿no? Ese telos pasional que de algún modo calme esta suerte de roncha que nos hace preguntarnos todo el tiempo qué es lo que somos, qué estamos haciendo acá, por qué estamos acá. ¿Estamos acá? A ver, voy luego de eso con unos puntos ya directos, ¿no? Porque finalmente el actor esencial en esto es Ortiz, ¿no? O sea, yo he sido simplemente una cámara filmadora que estuvo ahí, y bueno, quizá tuve el mérito de haber estado ahí, pero yo solo, sin él, era simplemente el ruido de la carreta, ¿ya? Yo sueño mucho, mucho, mucho con soñar con Pedro Ortiz. Ese es mi gran deseo, volver a hablar con él, ¿no? Hacerle las preguntas necesarias, ¿no? Desde el 2011 hasta el momento,
vengo haciéndome cargo del archivo y de la obra académica de Ortiz. He hablado con varias personas que lo han conocido, otros que no lo han conocido. Casi todos coincidimos, por no decir que todos coincidimos, en que era una persona singular, claramente importante, uno de los grandes intelectuales sistemáticos que ha habido bajo este cielo. Lo que no coincidimos es sobre el destino de su obra. Para muchos, Ortiz fue un solitario que tuvo una vida espléndida académicamente y que de pronto se terminó cuando se fue, ¿no? Alguna vez alguien me dijo fue un efímero, ¿no? Que pensó una idea absolutamente única, que nadie la había pensado antes, pero se terminó. Así me dijeron, ¿no? Me dijeron, tú vas ahora a la Seguridad Social y todo el mundo te habla de Ortiz. Todo el mundo conocido a Ortiz. Sin embargo, de su teoría, ¿no? Nada queda, ¿no? Eso es... Entonces, cuando yo me encuentro con ese tipo de testimonios, ahí siento que se está revelando un abismo que obviamente yo tengo que lanzarme frente a eso, ¿no? Desde hace 5 años vengo estudiando filosofía del modo más absolutamente libre y comprometido que puedo, ¿no? No seducido para nada con tener un título, con tener un certificado o con tener algo que diga que esa cosa. En última instancia, si es que alguien puede ser filósofo o llamado filósofo, pues será eso es como se diría en medicina, eso es un diagnóstico post-morte, ¿no? No puede ser antes. ¿Y por qué hago esto? Simplemente para estar, digamos, a la altura de la responsabilidad que de algún modo me asignó Pedro Ortiz, que es el de preservar, cuidar, editar, publicar su obra. Hasta el momento he publicado, creo, si no la obra completa, por lo menos la obra completa, y calculo que en el curso de este año y el año que sigue vamos a dar cuenta ya de todo el archivo integral, ¿no? Horas y horas yo me paso estudiando, paseando su archivo como quien pasea por una ciudad, ¿no? Conozco la carpeta que sigue, la carpeta anterior, ¿no? Y detrás de esa última carpeta que hay tantos archivos, ¿no? Llevo un diario también de esa exploración, ¿no? Casi como quien está, como un antropólogo en Marte, más o menos una cosa así. Calculo que para el año que viene ya debemos tener toda la obra publicada. Este ha sido uno de los trabajos, ¿no? Y pronto entender, ¿no? ¿Cuál es el mérito de Ortiz? No sé, ¿qué significa? ¿No? ¿Y por qué es que hay quien dice que Ortiz ya no está? Hay quien dice que las ideas de Ortiz se han perdido, ¿no? ¿Realmente tienen algo de veracidad ese tipo de afirmaciones? ¿O simplemente están manifestando, digamos, la localidad del efecto que causa, ¿no? Cuando una persona ya no se encuentra entre nosotros, cuando nosotros quiere decir, digamos, cierto carácter infantil que solamente se mueve porque le dicen muévete. Yo creo que mucha gente rodeó a Pedro Ortiz. Muchos de ellos se van a llenar actualmente la boca de haberlo conocido. Pero una de las cosas que se entienden rápidamente en Ortiz es que él está persuadido, absolutamente persuadido, que lo que el ser humano, la sociedad, vamos a decirlo así, tiene pendiente es un salto moral. Ese es el gran elemento que atraviesa toda la obra de Ortiz. Todos sus libros vamos a encontrar siempre que apunta hacia ello, ¿no? ¿Y qué cosa es el salto moral? ¿En qué consiste ese salto moral? Bueno, justamente para eso hay que estudiar, bueno, para eso estudio filosofía, ¿no? Para no caer digamos, en una lectura que bien podría ser así, doctrinaria de Ortiz, en una lectura que asuma que Ortiz es una verdad
y que lo que está por fuera de eso no lo es, ¿no? O que asuma simplemente que hay una teoría, ¿no? Y que esa teoría puede ser entendida, que tiene un montón de libros, pero que detrás de eso hay una teoría. Creo que una de las cosas más hermosas que le pueden pasar a una persona que ama la información social, ¿no? Académica sobre todo, es el estudiar filosofía, ¿no? Sobre todo por la vacuna que significa, ¿no? Empezar a, digamos, a aprender a vivir en ese límite de lo incierto, ¿no? Es obvio que bajo el cobijo de la verdad nos vamos a sentir más tranquilos. Ortiz nos invita justamente a salir de eso, ¿no? Y es esa la intención, creo, que estoy imprimiendo a la lectura y al trabajo que vengo haciendo en torno a la obra de Ortiz. En los últimos 5 años he sido responsable de meter el nombre de Ortiz en las bases de datos de publicaciones. O sea, uno entra a Scopus actualmente y ya aparece el nombre de Ortiz. Ya no se puede decir que quienes siguen a Ortiz no hacen publicación, porque acá hay uno que lo está haciendo, y lo más interesante es que no me parece que eso sea el trabajo esencial. Es uno de los trabajos que se tienen que hacer. Empezar a trabajar con la teoría, ¿no? Recorrer el camino de las hipótesis y a partir de eso ir generando conocimiento científico. Conocimiento que esté a la altura de poder discutirse en entornos académicos, porque de algún modo la ciencia de este tiempo pasa por esa forma. Entonces, adecuar esa forma. La experiencia de Ortiz, eso es uno de los caminos que se está haciendo. No es decir, lo vamos a hacer, nos gustaría hacer investigación, se debe hacer, la estamos haciendo, se está publicando, se está trabajando en eso. Y lo último es asumir, ¿no? Y esto quizá es lo más original que puede decir, ¿no? Es asumir que Ortiz empieza a tener vida académica desde el 61. En el año 84, ¿no? Empieza a evidenciar un vínculo de una explicación sociobiológica. Y específicamente desde el 94 en adelante, entra en la onda informacional y se articula su explicación sociobiológica con la explicación informacional. Desde el año 94 al año 2011, sus propios conceptos siguen un proceso evolutivo. No hay una cosa que uno sienta que siempre fue lo mismo. Uno revisa el libro del 2010 y te das cuenta que está corrigiendo lo que había puesto el año 2004, ¿no? Entonces, me pareciera, ¿no?, que Ortiz está en un proceso de su propio entendimiento, ¿no? Está manifestando en sus libros, ¿no?, justamente la búsqueda de su propia forma, ¿no? Ese camino que está recorriendo y que de algún modo nos invita y que de algún modo nos comparte. Yo tuve el enorme placer de haber transitado, de haber respirado el mismo aire que él muchas veces, ¿no? Me queda eso como un recuerdo eterno y nada, como la obligación también de un compromiso que tiene que asumirse. No puede ser posible que si alguien fue tocado por Ortiz, siga viviendo del mismo modo. Ahí justamente es que estamos escapando de ese salto moral que exigía su presencia. Les agradezco a todos los que se han dado tiempo esta tarde, a la universidad, al fondo editorial, por haber estado, digamos, atento al cuidado de este libro, y simplemente les invito al segundo seminario sociobiológico informacional que estamos haciendo, donde vamos a dar lectura total de un libro de Ortiz, que es el libro del año 1998, El nivel consciente de la memoria. Este es un seminario que lo estamos haciendo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con la Facultad de Medicina. Se pueden enterar de esto en la página de un grupo de Facebook que se llama EduNeuro. Es un seminario gratuito,
¿no? Son 4 sábados donde vamos a dar tratamiento a la obra, y agradezco también a la Universidad de Ciencias y Humanidades por habernos facilitado una edición digital del libro, ¿no? Que lo vamos a trabajar en este seminario. Nada, les agradezco mucho y buenas tardes con todos. Muchas gracias por sus palabras, Hans Contreras, autor del libro Festina Lente, presencia de Pedro Ortiz Cabanillas, que nos invita a reflexionar y leer su obra, ¿no? Que a la vez nos da a conocer a Pedro Ortiz Cabanillas como persona y su propuesta académica. Bueno, muy agradecidos con todos los presentes por la presencia el día de hoy en esta presentación virtual del libro, Festina Lente, presencia de Pedro Ortiz Cabanillas, escrito por Hans Contreras Pulache, que es un libro publicado por el Fondo Editorial de Ciencias y Humanidades. También el agradecimiento al maestro Roberto Cotrina Portal, al maestro Eduardo Espinosa Leca, al doctor Oswaldo Salaverry García por sus comentarios el día de hoy, y el autor del libro, Hans Contreras Pulache, los aplausos virtuales por la obra. Claro, no podemos escuchar, pero igual los aplausos llegan, ¿no? Desde donde estamos, cada uno de nosotros los que estamos presentes en esta oportunidad. Muy agradecidos por esta obra de parte de la universidad y del Fondo Editorial, y a la vez se hace la invitación a todos, ¿no? A la lectura de este libro, ¿no? Que nos da a conocer un poco el doctor Hans Contreras el día de hoy. De esta forma estamos terminando esta actividad y nuevamente muchas gracias a todos por su presencia y a cada uno de los comentaristas. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias.